Antes de que mi nombre se convirtiera en sinónimo de sufrimiento, yo era conocido por algo muy distinto: estabilidad, orden, paz. Mi vida no estaba marcada por el caos, sino por la constancia. Me levantaba cada mañana con el mismo principio grabado en el corazón: temer a Dios y apartarme del mal, no porque esperara algo a cambio, sino porque entendía quién Él era. Tenía tierras, ganado, siervos, una casa llena de risas, hijos e hijas que crecían bajo mi cuidado. Y, sin embargo, nada de eso era lo que más protegía. Lo que más cuidaba no era mi prosperidad, era mi relación con Dios. Cada vez que mis hijos celebraban, yo ofrecía sacrificios, no porque los viera pecar, sino porque conocía la fragilidad del corazón humano. Yo sabía que la fe no se improvisa en el dolor, se cultiva en la calma. Y esa era mi disciplina diaria: buscar a Dios cuando todo estaba bien, no solo cuando algo faltaba. Muchos creen que la fe se mide cuando todo se derrumba, pero la verdad es que la fe real se forma cuando nadie te está probando, cuando no hay amenazas, cuando no hay presión. Ahí se revela si amas a Dios por quien es o solo por lo que da. Yo no sabía que mi vida estaba a punto de convertirse en una pregunta abierta. No sabía que mi nombre sería pronunciado en lugares donde nunca estuve. No sabía que el cielo estaba observando algo más profundo que mis posesiones, mi motivo. Todo parecía firme, todo parecía seguro, y tal vez por eso la prueba sería tan brutal, porque lo que iba a perder no era solo riqueza, era la ilusión de control. Lo que yo no entendía en ese momento es que mi fe tranquila estaba a punto de ser sacudida por una batalla que no ocurriría en la tierra, sino en el cielo. Y mientras yo seguía con mi rutina, sin sospechar nada, una conversación ya había comenzado sobre mí. Nunca escuché aquella conversación, nunca vi ese momento, pero mi vida cambió porque ocurrió. Mientras yo caminaba por mis campos, mientras supervisaba mi casa, mientras oraba en silencio, en el cielo se hablaba de mí. Mi nombre fue pronunciado no como una acusación, sino como un ejemplo. Dios mismo habló de mi integridad, de mi temor, de mi fidelidad, y eso fue suficiente para que el acusador levantara la voz. Él no cuestionó mi fe abiertamente, cuestionó mis motivos, insinuó que mi obediencia tenía un precio, que yo amaba a Dios porque todo me iba bien, que mi fe era cómoda, no real, que bastaría con tocar lo que tenía para descubrir quién era en verdad. Yo no sabía nada de esto, pero el permiso fue dado, con límites, siempre con límites. Y así comenzó algo que yo no podía comprender. No estaba siendo castigado, estaba siendo probado, no porque Dios dudara de mí, sino porque algo más grande debía ser revelado. De pronto, el mundo que conocía empezó a romperse sin aviso, un mensajero tras otro, noticias que no daban tiempo a procesar, pérdidas que se acumulaban antes de que pudiera llorar la anterior. Todo ocurría demasiado rápido para entenderlo. Yo buscaba razones en la tierra, pero la respuesta estaba en el cielo, y como casi siempre ocurre, Dios guardó silencio mientras el dolor hablaba. Ese fue el golpe más duro: no saber por qué, no tener contexto, no tener explicación, solo tener fe o perderla. Y entonces llegó el momento donde todo lo que yo decía creer sería puesto a prueba, no con palabras, no con teorías, sino con pérdida real. Porque una cosa es decir que confías en Dios, y otra muy distinta es hacerlo cuando todo lo que te daba seguridad desaparece en un solo día. El día que lo perdí todo no fue un solo golpe, fue una secuencia, como si el dolor tuviera ritmo, uno tras otro, sin pausa, sin misericordia. Primero fueron mis posesiones, luego mis siervos, y cuando pensé que ya no quedaba nada más que arrebatar, llegaron las palabras que ningún padre debería escuchar. Mis hijos, todos, en un solo momento. Sentí que el aire me abandonaba, que el suelo no me sostenía. Me rasgué el manto, caí al suelo, lloré, grité, pero no negué a Dios, no porque no doliera. Dolía más de lo que las palabras pueden explicar, pero entendí algo en medio del polvo. Yo había llegado a este mundo con las manos vacías, y nada de lo que perdí era realmente mío. Aún así, la prueba no terminó ahí. Mi cuerpo se convirtió en un campo de dolor, llagas, enfermedad, rechazo. Ya no era el hombre respetado, era una imagen incómoda de sufrimiento. Y entonces, cuando más necesitaba apoyo, mi propia casa se llenó de silencio y confusión. Mi fe no desapareció, pero se volvió honesta. Pregunté, lloré, dije cosas que nacían del dolor, porque la fe verdadera no finge fortaleza, resiste aun cuando tiembla. Y justo cuando pensaba que nada podía empeorar, llegaron ellos, mis amigos, venían a consolarme, pero terminarían hiriéndome más de lo que imaginé. Al principio, su silencio fue un alivio. Me acompañaron sin palabras, lloraron conmigo, y por un momento pensé, tal vez no estoy solo. Pero el silencio se rompió, y con él, la compasión. Empezaron a hablar de Dios como si lo conociera mejor que yo, como si el sufrimiento fuera una ecuación simple. Si sufres, es porque pecaste. Dios no castiga al justo. Examina tu vida. Y yo lo hice, una y otra vez. Busqué culpa, busqué pecado escondido, pero no encontré la razón que ellos querían. Mi dolor ya era suficiente, pero ahora debía defender mi integridad. No contra enemigos, sino contra quienes decían creer en el mismo Dios. Aprendí algo amargo:
No todos los que hablan de Dios saben representarlo, y no toda teología es consuelo. Discutí, pregunté, me quebré. No maldije a Dios, pero sí reclamé respuestas, porque confiar no significa callar. Significa no soltarlo, incluso cuando no lo entiendes. Y entonces ocurrió algo inesperado. Después de tanto silencio, Dios habló. No respondió como yo esperaba. No explicó el motivo. No justificó el dolor. Me mostró algo más grande. Me mostró quién Él es. Desde el torbellino. Su voz no trajo respuestas pequeñas. Trajo perspectiva. Me recordó lo limitado que soy. Lo inmenso que es Él. Y entendí que mi error no fue confiar. Fue creer que debía entender todo para hacerlo. Entonces dije las palabras que marcaron el final de mi prueba. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese era el secreto. No la prosperidad, no la resistencia, no la paciencia, la confianza sin condiciones. Dios restauró mi vida, sí, pero lo más importante, restauró mi visión. Y comprendí que a veces Dios permite el silencio no para destruirte, sino para revelarse de una forma que solo el dolor puede preparar. Ese fue el verdadero secreto de Job. Y ahora, ya lo sabes tú también.